Empezamos, querido Rubén. Ya van a entrar todos y estamos con 84, así que podemos empezar. No, muchas gracias, estimada Elena. Gracias a ti. Bueno, pues vamos a continuar. Como les comentaba, uno de los elementos de los debates claves en materia justamente del debate entre... Habitualmente suele plantearse como naturalismo versus positivismo, aunque yo soy muy crítico con esa definición porque creo que realmente no es una definición apropiada a lo que realmente es el fundamento del debate. Yo diría que es más bien un debate sobre el juicio justo, ¿no? Es el famoso y muy conocido debate entre Dworkin y Hart sobre el papel de los principios y las reglas. Y es muy importante este debate, por eso también lo hemos dejado un poco al final. No quería que nos fuéramos sin estudiarlo bien. Bueno, bien es complicado porque tiene muchos elementos que serían un poco complicados, ¿no?, de poder explicar con todo detalle. Yo imparto, de hecho, en la maestría de Filosofía del Derecho de la Universidad Libre de Economía, imparto un módulo solo sobre este debate, sobre el debate Dworkin-Hart. Por tanto, hay muchos elementos que se nos van a escapar, pero yo quiero por lo menos que quede claro cuáles son los elementos básicos del debate y sobre todo para que ustedes lo relacionen tanto en el debate anterior, el de Smenti-Forshoff, como el posterior, el de Ferrajoli con Alexi, ¿no? Bien, el debate Dworkin-Hart es posiblemente el debate más importante que ha habido nunca, por lo menos en el mundo anglosajón, desde luego, en el marco de la relación de principios y reglas. Incluso me atrevería a decir en el marco de la revisión del positivismo. ¿Quién es Hart? Bueno, antes hemos hablado ampliamente de Hart, no voy a extender más, pero recuerden que Hart es posiblemente el escritor postpositivista o positivista revisionista más importante que ha habido nunca. Es el primero que escribe una gran teoría del derecho, que se llama el concepto del derecho, que introduce en ese concepto del derecho no solo elementos que tienen que ver con la teoría jurídica o con la filosofía, sino también elementos sociológicos, elementos filosóficos. Hart tiene una formación filosófica en lo que se conocía como la filosofía analítica, ¿no?, muy importante en el marco de Inglaterra de su época. Hart finalmente es una persona que quiere entender el derecho en su globalidad. Y de hecho, el concepto del derecho, que les dije que tiene que ser uno de sus libros de cabecera y que tienen que ser una de sus lecturas obligadas durante los próximos meses, en el concepto del derecho, Hart entiende que el derecho es mucho más que una mera convención, sino que avanza hacia elementos que hoy en día llamaríamos de sociología del derecho, ¿no? Preguntas: ¿por qué se cumple el derecho? ¿Qué regula el derecho? ¿Cuáles son los elementos que hacen que el derecho sea aplicable o no? Y esto lo hace, además, desde una visión muy amplia, una metodología muy amplia y con una capacidad, desde mi punto de vista, excepcional para poder entender realmente la necesidad de poder buscar, de tener que buscar respuestas globales a una pregunta tan global como ¿qué es el derecho? Bueno, yo me encantaría hablarles del pensamiento de Hart en general, por ejemplo, en por qué se cumple el derecho, qué diferencia hay entre derecho y regla social. Hart utiliza un mecanismo muy interesante, no lo voy a extender, pero sí lo voy a mencionar, que es lo que él llama el observador externo. Él dice, bueno, vamos a ver,
¿Qué pasaría si viniera un extraterrestre y nos estuviera viendo que el domingo por la mañana vamos todos a misa y el lunes por la mañana vamos todos a trabajar? Para un extraterrestre no habría diferencia en el análisis del comportamiento, porque simplemente vería que los domingos por la mañana vamos a la iglesia y los lunes por la mañana vamos a trabajar. Entonces, entramos al trabajo. Entonces, para él no habría una distinción entre una norma jurídica y una norma social, por ejemplo, o una norma religiosa. Entonces, son cuestiones que él se plantea de una manera muy amplia, magistral, y que es capaz de desarrollar, yo creo que de una manera realmente maravillosa. Además, era el gran discípulo de Austin. Recuerden que hablé de Austin al principio de las clases, cuando planteé que Austin era un positivista que decía que el derecho se cumplía porque si no se sancionaba a la gente, o si no se cumplía porque tenía elementos de represión en su seno. Y Hart es el que dice, pero vamos a ver, cuando compramos el periódico en el metro de Londres, ahí nadie nos está reprimiendo. Cuando pagamos impuestos, lo normal es que nadie nos reprima, lo hacemos habitualmente. No estamos pensando en que va a haber un problema y que por eso es por lo que vamos a pagar. Entonces, el planteamiento de Hart es un planteamiento enormemente amplio y con una capacidad muy grande para poder entender sobre todo la relación entre derecho y moral y el papel de los jueces. Y aquí es donde viene el debate con Dworkin, porque ya he explicado antes que para Hart, en los casos difíciles, los jueces tienen que tener la capacidad de poder tomar una decisión y cualquier de la decisión que tomen es una decisión legítima porque está avalada por está avalada por la propia legalidad, ¿no? Bien. Aquí tiene un poco el planteamiento. A ver, disculpa que me he equivocado. Aquí tenemos, por tanto, un poco, de alguna forma, el planteamiento de Hart en su intento de explicar cualquier sistema jurídico contemporáneo, buscar cómo funciona el derecho. Él no busca una justificación moral, sino busca realmente cómo funciona el derecho. Y por eso esa aparición de los casos difíciles que yo les he comentado. Realmente yo he puesto antes el ejemplo del caso difícil sobre la compraventa en el apartamento de la Monseñor, pero Hart pone un ejemplo que yo creo que es bastante claro, que es respecto a qué pasa en un parque. No, a Hart le gustan mucho los ejemplos en los parques. ¿Qué pasa en un parque cuando tenemos una prohibición a la entrada del parque que dice prohibido entrar con movilidades, ¿no? Con vehículos, prohibido entrar con vehículos? Hart dice, bueno, vamos a ver. Si voy al parque y entro en el parque con un carro, lógicamente ahí estamos ante un caso fácil, porque está claro que la prohibición se ha cumplido y que un carro forma parte de ese tipo de vehículos. Si yo entro a pie paseando con las manos en los bolsillos, también estamos ante un caso fácil, porque en ese ámbito no ha habido ninguna transgresión de la norma. Pero ¿qué pasa si yo entro al parque con una bicicleta? Imagínense que yo entro al parque con una bicicleta y la gente me dice, oiga, usted tiene que ir ante el juez para ver si ha cometido delito o no. Digo, oiga, ¿cómo voy a cometer delito si yo entro con una bicicleta y los parques están para ir en bicicleta, ¿verdad? ¿Qué ocurre? ¿Cómo lo va a ver el juez? Por un lado, el juez, cuando interprete la ley, va a interpretar la norma de que no se puede entrar vehículos, no se puede entrar en el parque con vehículos, pero por un lado puede entrar que vehículos es cualquier vehículo, sea bicicleta, sea patinete, sea un carro o sea un tanque. Porque, por ejemplo, hay elementos que preservar como la vida de los niños que están corriendo por el parque. Pero por otro lado, puede interpretar que un vehículo se refiere a un vehículo que es de tracción que ponga en peligro a la gente, que
paseando, pero que una bicicleta es un elemento normal para ir a un parque. Por lo tanto, para Hart, tome la decisión que tome el juez, estaríamos ante una decisión legítima. Y ahí es lo que dice Hart. Cuando estamos ante un caso difícil, el juez tiene discrecionalidad para tomar la decisión que él quiera tomar. ¿Ven? Hay pequeñas esferas de discrecionalidad en lo que él llama los casos difíciles. Ronald Dworkin era el mejor discípulo de Hart. Es decir, Dworkin realmente era la joya, ¿no? La persona apreciada de Hart, la persona que se había formado con Hart en Oxford. De hecho, Dworkin siempre pensó que iba a ser el sucesor de Hart en Oxford. Seguramente por la razón que sea, cuando Dworkin se enteró que no iba a ser el sucesor de Hart, cuando Hart era una persona muy cercana, comía en su casa, etc. Pero cuando se dio cuenta que no iba a ser él, sino que iba a ser su otro discípulo, que es Joseph Ras, seguramente habrán escuchado de Ras. De hecho, Ras es el que escribe el posfacio de Hart, en el debate Dworkin-Hart. Hart fallece pronto y el posfacio, es decir, la parte final del debate, la escribe Ras, de hecho. Entonces, como les comentaba, Dworkin, por la razón que sea, seguramente se enfada, se va de Inglaterra y se va a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, Dworkin empieza a trabajar en una serie de artículos que publica en la revista de Derecho de Harvard y que son publicados en un libro maravilloso que se llama Los derechos en serio, ¿no? Es un libro de cabecera. A ver si creo que lo tengo por aquí. Es que estaba hablando con ustedes, lo estaba viendo. No sé si lo ven, espero que sí. Este es el libro de Dworkin, Los derechos en serio. Esta es la primera edición en España, Ariel. Yo la tengo, está ya viejita el libro, fíjense, está muy subrayado, porque es un libro maravilloso, con las páginas amarillentas. Lo compré, este fue en el año 88, tenía 16 años, imagínense. Hay cosas que al final uno dice cómo al final la vida le destina a uno, ¿no? Entonces, en los derechos en serio, Dworkin plantea una contestación a Hart desde el punto de vista de la necesidad de buscar decisiones justas ante un juicio. Es decir, Dworkin lo que dice es, vamos a ver, señor Hart, ¿cómo usted me va a decir que yo voy a ir ante un juez sin saber claramente si la decisión del juez va a ser justa o no? Porque al final el juez va a poder decidir en un caso concreto de acuerdo con su propia discrecionalidad. Esto no es tomarse los derechos en serio. El nombre original del libro es Tomarse los derechos en serio. Lo que pasa es que el traductor lo tradujo por los derechos en serio, se dejó el gerundio por delante, no sé muy bien por qué, porque lo cierto es que tomando los derechos en serio es bastante más claro, pero bueno, ya saben aquello de Bobbio, traductore, traitore, que les comenté la semana pasada. ¿Y Hart qué dice? Dense ustedes cuenta de lo siguiente, porque es importantísimo. Hart dice, cuando una persona va ante el juez, tiene que tener la seguridad de que va a tener un juicio justo y por lo tanto que no va a depender de la discrecionalidad del juez. Desde ese punto de vista, Hart, perdonen porque tienen la diapositiva puesta y creo que no han visto el libro que les estaba mostrando. El libro es este. ¿Ven? Espero que se vea bien. Y, como les decía, es un libro que tiene ya las páginas un poco amarillas y trabajadas, pero realmente es un libro de cabecera que también tienen que tener en sus bibliotecas. Bien, les comentaba, es que antes tenía la diapositiva puesta y creo que no me han visto cuando lo he mostrado. Les comentaba que para el planteamiento de Hart, una persona cuando va ante un juez, tiene que tener la capacidad de saber que va a recibir un juicio seguro. Y ese juicio seguro no puede depender de la discrecionalidad. Lo que dice Dworkin a Hart es, ¿cómo usted me va a decir que un juicio seguro, que un juicio justo,
es un juicio así justo si el juez acaba decidiendo por su cuenta discrecionalmente ante un caso difícil. Y lo que hace Dworkin es negar el concepto caso difícil. Dice que todos los casos son difíciles y que por lo tanto no hay propiamente un caso difícil. Lo que plantea también Dworkin, por lo tanto, es la pregunta cómo interpretamos la ley y cómo interpretamos la Constitución para llegar a los casos seguros, a los casos justos. Dworkin lo plantea desde el punto de vista de los principios. Dworkin lo que dice es que las reglas no se pueden aplicar solo con principios, o solo con reglas, solo en el marco reglamentario, sino que a la hora de aplicar por parte de los jueces las reglas, tenemos que hacerlo en el ámbito de los principios. Y tenemos que utilizar los principios para poder estar seguros de que el juez actúa correctamente. Ahora bien, ¿cuáles son los principios? Lógicamente, los principios son los principios constitucionales. Hart entiende que el juez tiene que realizar una lectura moral de la Constitución, pero los principios también son los principios que hemos ido construyendo las diferentes culturas jurídicas en el marco del papel de los jueces. Es decir, los jueces han ido construyendo durante años y han ido determinando una serie de principios jurídicos que hoy en día están en lo que él llama la nube de principios. La nube de principios hace referencia un poco a la nube platónica de conceptos. La nube de principios es todo ese entramado principista que nos sirve para poder realizar un juicio justo. Hart basa su tesis de justo en dos elementos. En primer lugar, en la nube de principios, que como ya he comentado son los principios que nos ayudarán a poder obtener un juicio justo. Y en segundo lugar, en el juez Hércules. El juez Hércules es el modelo de juez de Dworkin, ¿no? Dworkin entiende que así como existe una nube de principios que descienden para poder tomar decisiones justas, los jueces tienen que ser las mejores personas de la vida. Es decir, el juez Hércules tiene que ser el modelo de juez que busca crear justicia al caso concreto y, por lo tanto, busca justicia en todos los casos que se le plantean. Dworkin dice lo siguiente: cuando un juez Hércules se planta ante un caso, busca todos los mecanismos reglamentarios, legislativos y principistas para crear una solución justa al caso concreto. De hecho, Dworkin, en los derechos verán, cuando lo lean, ya creo que lo han pasado ya en PDF, recuerden que son artículos de la revista la Harvard Law Review, ¿no? Entonces, son artículos que a veces se repiten un poco, pero son una maravilla, son una maravilla. Entonces les decía que Dworkin lo que hace en ese libro es ver casos particulares para ver cómo el juez Hércules lo hubiera solucionado y el juez Herbert, que es el juez positivista, no lo hubiera solucionado. El juez Herbert se entiende que es por Herbert Hart, ¿no? Su maestro, el nombre de su maestro. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que verán rápidamente en el libro Los derechos en serie. Imagínense que un hijo mata a su padre. ¿Ese hijo tiene derecho a heredar los bienes del padre que ha fallecido? Hay una ley en Estados Unidos que es la ley de herencia y que dice que el hijo sucede en herencia a su padre. Para el juez Herbert, que es el juez positivista, el juez hartiano, esto sería un caso difícil. Es decir, realmente el juez podría aplicar la ley o podría buscar, ¿no?, otra forma para eximir de la herencia al hijo. Pero para el señor Ronald Dworkin, en absoluto.
Para el señor Ronald Working, este no es un caso difícil. Este es un caso clarísimo. El juez Hércules tiene que el caso. Hay un hijo que ha matado a su padre. Y hay una ley que dice que el hijo le da las propiedades de su padre. Pero hay un principio construido durante toda la historia de la jurisprudencia norteamericana, que es el principio de que nadie puede ser beneficiado por su propio dolo. Por lo tanto, si aplicaba la ley, el hijo saldría beneficiado por su propio dolo al heredar los bienes de su padre. ¿Y eso qué significaría al final? Que tendríamos que aplicar el principio y de esa forma evitar que el hijo se beneficiara con su propio dolo. Es decir, por su propio dolo. Es decir, para el juez Herbert, el juez hartiano, el juez positivista, hay un caso difícil. Para el juez Hércules no hay ningún caso difícil. Es un caso que, como todos los demás casos, difíciles, en el sentido que tienen que buscarse, el juez Hércules tiene que buscar la jurisprudencia de principios para encontrar la forma en que se apliquen estos principios. En definitiva, y con esto cierro el debate entre Working y Hart, que ya les digo que me encantaría poder seguirlo mucho. Si finalmente lo imparto este año por vía virtual, el módulo, lo que haré será enviarles el enlace para que lo puedan escuchar, porque imagino que el tema les interesa. En definitiva, aquí tienen la diferencia entre el planteamiento hartiano y el planteamiento workingiano. Para Hart existe una discreción judicial, es decir, una posibilidad de elegir entre diferentes alternativas, porque no hay una respuesta jurídica correcta. Son los casos difíciles. En los casos difíciles, como el caso de la bicicleta en el parque, el juez no tiene otra salida que escoger la bicicleta y que, no tiene otra salida que escoger entre sancionar a la bicicleta o no, y eso significa que tiene que escoger entre una opción u otra y por lo tanto crea derecho cuando toma esa decisión. Para Working, los principios son los que resultan de obligación para el juez, y el juez no tiene discrecionalidad para crear derechos, sino que tiene que aplicar directamente los principios y obtener así la decisión justa. Si quieren saber sobre el debate Hart-Working, aparte de escuchar mis clases cuando demos el módulo en la Maestría de Filosofía de la Universidad Libre, les recomiendo un libro, a ver si pueden encontrar en PDF, porque ya veo que son muy hábiles buscando el PDF. Y han encontrado los derechos en serio en PDF. Llevo a lo mejor 20 años buscándolo y no lo han encontrado. Y ustedes en 10 minutos lo han encontrado y eso es una maravilla, porque yo también lo voy a usar ahora para mis estudios y mis clases. A ver si encuentran un magnífico libro, pequeñito libro, de César Rodríguez Garavito, que es un profesor de la Universidad de los Andes en Colombia, que se llama La decisión judicial, el debate Working-Hart. En la decisión judicial, el debate Working-Hart, que les voy a poner, publicado en Siglo del Hombre, aquí está. En este libro, pequeñito, son 120 páginas, van a ver una primera introducción del profesor César Rodríguez Garavito, muy buena introducción de hecho, y después van a poder ver un artículo de Working, traducido al español, que es una pequeña obra de arte, que se llama ¿En qué se parece el derecho a la literatura? ¿En qué se parece el derecho a la literatura? Es la forma como tiene Working de decir cómo argumentamos en derecho. Y el Working dice, el juez, el intérprete, argumenta como si escribiese una novela, como si escribiese literatura, con un planteamiento, un nudo y un desenlace. Para Working, hacer sentencias era hacer literatura. Fíjense ustedes la metáfora tan bella que tenemos. Hacer sentencias era hacer literatura. Y eso significa, de alguna forma, que para Working todos los jueces son, de alguna manera, literatos, son escritores, son creadores de literatura.
Es una metáfora preciosa para los jueces. Bien, pues con esto ya tienen ustedes los elementos más importantes sobre el debate Working Hard. Entonces, si tienen alguna pregunta o alguna cuestión, es el momento ahora de resolverla. Si no hay ninguna pregunta, entonces voy a continuar. No hay ninguna pregunta, ¿verdad? El doctor Álvaro, doctor Gutiérrez, adelante, por favor. Estimado, querido doctor, ¿me escucha? Me escucho perfectamente, claro que sí. Gracias, doctor. Dentro de estos dos autores importantísimos, doctor, y como usted bien lo ha dicho, nosotros que hemos pasado ya clases de doctorado con su persona, sabemos que Herbert Hart era el maestro de Ronald Dworkin, ¿no? Y doctor, la consulta es la siguiente, ¿cuál es la influencia que ha, porque una vez que ya Ronald Dworkin se entera que no va a ser su discípulo, se va a Estados Unidos y se va a la Universidad de Harvard, a la Universidad de Yale. ¿Cuál es la influencia, doctor, que ha recibido Ronald Dworkin para responder, digamos, a la teoría que tenía su maestro Herbert Hart? ¿No? O sea, me imagino que ha habido una influencia bastante importante, doctor, o ha sido nomás una especie de vendetta, digamos, ¿no? Por el hecho de que no lo haya elegido como su discípulo. No sé qué opinión merece al respecto. Bueno, ahí hay diferentes interpretaciones que tienen que ver, vamos a ver, yo no sé si vendetta es la palabra, pero que hubo un poco de resquemor por la decisión, desde luego la hubo, porque él salió, date cuenta que Dworkin huye de Oxford, se va irado, se instala efectivamente en Estados Unidos y luego, en ese momento, y luego cuando se produce la vacante de la cátedra de Hart en Oxford, Dworkin agarra un avión, se va a Oxford y asume la vacante de Hart, como diciendo, ojo, yo era el mejor y por lo tanto yo era el que merecía estar aquí, ¿no? Entonces, eso no lo hace alguien que no tenga un poquito de resquemor, lógicamente, eso lo hace alguien que no le gustó la decisión. Pero lo cierto es que Dworkin, y además Dworkin era la persona que más conocía el pensamiento de Hart, recuerda que Dworkin trabajó con Hart en el concepto del derecho, trabajó con Hart en sus investigaciones, era su asistente de investigación permanente, era un joven profesor ayudante que sabe muy bien qué parte del trabajo era de Hart y cuál era de Dworkin. Por lo tanto, Dworkin conocía muy bien el trabajo de Hart. Desde ese punto de vista, es verdad que cuando Dworkin llega a Estados Unidos, se deja influir por el ordenamiento jurídico y por las formas jurídicas norteamericanas. Saben ustedes que la gran diferencia entre Estados Unidos e Inglaterra es que en Estados Unidos sí hay constitución. Por tanto, sí hay principios constitucionales. En Inglaterra no. Es que en Inglaterra no hay constitución racional normativa, entonces hay principios constitucionales. El derecho inglés es un derecho mucho más líquido, mucho más ambiguo. El derecho norteamericano es un derecho determinado por la Constitución, es decir, por las constituciones, por las 50 constituciones de cada uno de los Estados federados y la Constitución federal. Por lo tanto, él empieza a escuchar otro tipo de planteamientos, empieza a ver que los principios y que el concepto principista que no había utilizado Hart, sobre esto me gustaría hablar mucho, porque saben que es complicado por la falta del tiempo, pero Hart mantiene un concepto muy interesante que es el concepto de regla de reconocimiento. El concepto de regla de reconocimiento, eso sí lo vimos en el doctorado, estimado Álvaro, teníamos más tiempo para esto. El concepto de regla de reconocimiento tiene que ver justamente con la capacidad para poder obtener legitimidad desde una regla que Dworkin acaba personalizando en la Constitución. Entonces, digamos que ahí sí hay algún tipo de elemento personal, pero lo cierto es que da igual finalmente que haya algún tipo de desmotivación en este sentido, de motivación. Lo cierto es que al final se produce un debate intensísimo, interesantísimo. Un debate que Hart siempre negó, porque Hart a continuación, cuando ve los ataques de Dworkin,
lo que hace es irse a Estados Unidos, empieza a dar una serie de conferencias en Estados Unidos, que están ahora mismo recopiladas, y empieza a intentar contestarle a Working diciéndole que es que no ha entendido nada de mi trabajo, es que este señor no sé por qué se mete conmigo y me dice esto de los principios si yo nunca he dicho que las reglas sean solo reglas, sino que mi concepto de rule también podía incorporar principle, ¿no? Hablando en inglés los términos de regla y principio. Bueno, se crea ahí una relación que nos produce un debate interesantísimo y que es el mejor debate que ha habido entre principios y reglas desde Forshoff y Schmidt, y que es un debate que prácticamente sigue en alguna medida vigente en la actualidad. Ya saben que Working falleció hace 3 o 4 años. El 93 creo que fallece, doctor, ¿no? No, fallece bastante más tarde, ¿no? No fallece, sí, tan pronto fallece, pues entonces el tiempo pasa rapidísimamente. Entonces él en sus últimas obras, sobre todo en Justicia para Erizos, que es de sus últimas obras, él intenta reconciliarse con Hart, ¿no? Justicia para Erizos es un libro magnífico de Working, magnífico. Es como intentar sintetizar toda su obra en un libro que se llama Justicia para Erizos, es como decir justicia para tontos, ¿no? O justicia para dummies, dicen los ingleses. Es decir, es como, es una expresión muy inglesa, bueno, norteamericana, que es como explicar todo muy fácil, muy fácil. Entonces lo que él quería era, al final de su vida, coger todas sus teorías, como ya sabía que estaba hacia el final de su vida, y sintetizarlas. Y ahí yo creo que de alguna forma se reconcilia con Hart. De todas formas, como les comentaba, Hart contesta a Working en el postscriptum, pero Hart fallece cuando el postscriptum todavía no estaba terminado. De hecho, no sabemos qué parte estaba escrita y qué parte no. Ras, el discípulo contrario a Working, ¿no? El de la competencia con Working, es el que se encarga de pedirle a la viuda de Hart el manuscrito para intentar él completarlo. Nunca hemos visto el manuscrito. Por tanto, nunca sabemos qué parte del postscriptum es obra de Hart y qué parte es obra de Ras. Muchas gracias, estimado Franz, por una interesante pregunta. Yo es que a usted, querido doctor. De este debate, la verdad es que estaría horas porque, imagínate, tenía 17 años cuando me leí Los derechos en serio, imagínate el tiempo que llevo ya con esto. Gracias, estimado Álvaro. Un saludo, querido doctor. Pues, si no hay más preguntas, ¿verdad? Esto nos va a llevar al segundo punto, el debate entre principios y reglas nos va a llevar al último de los 4 debates que vamos a ver en clase. Recuerden que vimos el debate, en primer lugar, el debate entre Kelsen y Schmidt sobre quién tiene que ser el defensor de la Constitución. En segundo lugar, vimos el debate entre Schmidt y Forshoff sobre principios y reglas. En tercer lugar, vimos el debate entre Working y Hart sobre principios y reglas. Y ahora, para acabar, ya que estamos ya casi en la última hora de clase, vamos a hablar sobre el debate que solemos llamar entre ponderación y garantismo. ¿Qué tiene que ver con la idea de Alexis versus Ferrajoli? No sé si tuvieron ocasión de ver a Alexis cuando estuvo en Santa Cruz. Yo no pude ir, estaba justamente... Franz, creo que tienes la mano levantada. No sé si quieres comentar algo en particular. No, vale. No sé si lo pudieron escuchar a Alexis. Yo estaba invitado a ese congreso y lamentablemente al final yo no pude estar, lamentablemente. La verdad es que fue terrible porque tenía una ponencia junto con Alexis preparada, me habían puesto en la conferencia inaugural, al final no pude. Pero bueno, no pude por mis razones estaba incorporándome ya en el ámbito de gestión, entonces bueno, lo importante es que lo pudieron escuchar. Alexis es uno de los teóricos, digamos, más influyentes, porque no diría más brillantes, yo creo que hay una gran diferencia entre ser brillante y ser influyente, de la actual teoría de los derechos, ¿no? Y prácticamente todo el mundo que trabaja sobre teoría de los derechos, prácticamente todo el mundo pues se refiere a Alexis, ¿no? Y Alexis, saben ustedes que el gran elemento, digamos, que coloca Alexis sobre la mesa es
sintetizar todo lo que ya los tribunales constitucionales, sobre todo el alemán, había realizado durante mucho tiempo, que es sintetizar cuáles son los elementos clave para poder determinar la resolución del conflicto de derechos. O sea, Alexis lo que dice es, bueno, cuando hay un derecho y hay otro derecho que se le contrapone, ahí no cabe la subsunción reglamentaria, sino que tenemos que utilizar los criterios principistas para poder solucionar, ¿no? Básicamente, las reglas se determinan por el hecho de que son conductas particulares que se aplican a situaciones concretas y que funcionan como subsunción. Por tanto, en la regla siempre vence el principio ganar-perder. Es decir, en la regla no se puede utilizar ningún mecanismo de ponderación, porque en la regla la regla se cumple o la regla no se cumple. Cuando hay una colisión de reglas, o se cumple o no se cumple. No hay forma de poder solucionarlo. Entonces tenemos que aplicar otro tipo de elementos para asegurar el cumplimiento del derecho, como son sobre todo el principio de jerarquía o el principio de norma posterior o norma anterior, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que tenemos una regla que dice, en la Constitución, que dice que todo el mundo puede votar a partir de los 18 años. Y luego tenemos otra regla en una ley que dice que todo el mundo puede votar a partir de los 21 años. Lógicamente, estas dos reglas son incompatibles. Es decir, no se puede votar a partir de los 18 años y votar a partir de los 21 años. Como las reglas operan desde el planteamiento de la subsunción, hay un choque entre ellas y una de las dos tiene que perder. ¿Cuál de las dos? En este caso, como es una regla constitucional y una regla legal, lógicamente aplicamos el principio de jerarquía, esto todo el mundo lo hace, y aplicamos el principio, la regla constitucional, por lo tanto, podrían votar todas las personas que tuvieran 18 años. ¿Qué nos dice Alexis? Alexis lo que dice es que en los principios este grado de colisión no ocurre, porque los principios no determinan una conducta específica, sino que los principios lo que hacen es determinar mandatos de optimización. ¿Qué son los mandatos de optimización? Son las voluntades del legislador o del constituyente de que se cumpla al máximo posible el principio determinado. Por lo tanto, en ese ámbito de mandato de optimización, lo que hacen los principios es cumplirse en grados. Como son más abstractos, se cumplen en grados. Es decir, los principios pueden no cumplirse en su totalidad. Cuando el principio no colisiona con ningún otro principio, ahí se puede cumplir en su totalidad. Pero cuando el principio se colisiona con otros principios, se cumple en grados, gradualmente. Por ejemplo, si yo establezco el derecho a la vida, pero establezco la eutanasia, hay un conflicto que si no fuera de principios, sino si fuera de reglas, no podría solucionarse. Si yo digo que queda prohibida la eutanasia y que queda aprobada la eutanasia, dos reglas, ahí no hay forma de poder compaginarlas. Pero si yo digo que hay un derecho a la vida y que hay una posibilidad de aplicar la eutanasia, entonces sí hay, ¿no? Por ejemplo, la muerte digna como un derecho, al yo contraponer la vida con la muerte digna o con la libertad, sí puedo ponderar. ¿Qué significa ponderar? Solucionar conflictos de derechos. Es decir, ponderar significa solucionar conflictos de derechos para que cada uno de los derechos salgan cumplidos en su máximo grado. Por lo tanto, el fundamento de Alexis es la ponderación. Por eso Alexis influyó mucho en los neoconstitucionalistas. De hecho, la interpretación en el neoconstitucionalismo se basa en eso,
en la interpretación a través de los principios. Y lo que hacen los neoconstitucionalistas, ¿no? Recuerden que cuando Susana Pozzolo crea este concepto de neoconstitucionalismo basado en varios autores, coloca a 4 autores, a Zagrebelsky en Italia, a Ronald Walking en Estados Unidos, a Santiago Nino en América Latina y a Robert Alexy en Europa, en Alemania. Por tanto, Alexy, en ese sentido, lo que plantea es, los neoconstitucionalistas lo que plantean siguiendo a Alexy es que no deberían existir reglas, sino solo deberían existir principios. Y el juez tenía que ser un juez principista, un juez que para el caso concreto no aplicara en ningún caso reglas, sino que solo aplicara principios. ¿Ven? Por tanto, recuerden esta tesis de Alexy, las reglas que hablan de subsunción y por lo tanto juegan al juego ganar-perder, mientras que los principios son más abstractos, juegan al juego de la ponderación y se pueden aplicar gradualmente. Esa es la gran diferencia entre reglas y principios. Ponderar sería finalmente buscar el máximo grado de cumplimiento del derecho. Por tanto, para Alexy y para los neoconstitucionalistas, interpretar el derecho es ponderar. Es decir, cuando el juez interpreta el derecho y lo aplica al caso concreto, es ponderar. De ahí el hecho de que se acerquen a las teorías evolutivas o del árbol vivo y que se acerquen también, como hemos comentado antes, a las teorías sociológicas. Pero aparece otra tesis en Italia, en los años 90, que es la tesis de Luigi Ferrajoli. Luigi Ferrajoli es un autor, hoy en día uno de los autores con mayor capacidad de influencia también. Yo diría que Luigi Ferrajoli sí es brillante, la verdad es que yo diría que sí es brillante. Pero Ferrajoli lo que hace es intentar buscar una nueva forma de entender el positivismo para huir de lo que él piensa que es la locura del principismo. Ferrajoli entiende que el principismo es inseguro, que el principismo es discrecional, que el principismo engaña porque no es garantista. Y Luigi Ferrajoli empieza a escribir desde muy temprano unas teorías del derecho y unas teorías de la democracia que él llama los Principia Juris. Los Principia Juris, que son 3 tomos, ya los tienen incorporados, son 3 volúmenes, los 3 ya los tienen publicados, el último se publicó hace 10 años, creo recordar. Son 3 tomos enormes, estamos hablando de a lo mejor 700 páginas cada uno de ellos, entonces cuando lo vayan a leer, ármense de paciencia, porque realmente son complicados. Les voy a colocar aquí en el chat la referencia de los Principia Juris. Yo no les voy a hablar de los Principia Juris, porque ni ustedes almorzarían ni yo dormiría, pero sí les voy a hablar de la parte particular donde lo que hace Ferrajoli es contradecir a Alexy. Ferrajoli reclama la importancia de las reglas. Eso es lo que llamamos garantismo. Y lo que le dice Ferrajoli a Alexy son 2 cosas. En primer lugar, eso de ponderar, eso también lo dice Guastini, Mire, esto de ponderar es un ejercicio casi místico. Porque realmente al final no sabemos muy bien qué es lo que vamos a aplicar. La ponderación, bueno, sí, la ponderación la tenemos que hacer siempre cuando no tenemos reglas, pero la ponderación acaba teniendo una importancia, discrecionalidad por parte del juez, que acaba decidiendo qué pondera y qué no pondera, ¿no? Recuerden, por ejemplo, esa famosa sentencia de hace un par de años, en el caso español, de una mujer que la pillaron robando en un supermercado comida para dar de comer a sus hijos, y entonces el juez la condenó justamente porque en esa ponderación entre el derecho a la alimentación
y el derecho a la propiedad de los dueños del supermercado, un supermercado enorme además, pues este juez se decantó por el derecho a la propiedad. Luego en revisión, el juez de revisión se decantó por el derecho de la alimentación. Pero como ven, forma parte de la discrecionalidad del juez, porque finalmente es el juez finalmente quien decide. Y lo que dice Ferrajoli es, esto es una locura, esto no nos garantiza nada. El derecho, los derechos hay que garantizarlos. Y hay que garantizarlos también con reglas. Está muy bien que haya principios, pero tiene que haber reglas también. Y en ese sentido, Ferrajoli reclama que el derecho tiene que ser un derecho principista y un derecho reglamentario. Y lo reclama desde el punto de vista de la garantía de los derechos. Por eso, su tesis es la tesis garantista y solemos llamar garantismo a la forma de pensar de Ferrajoli. Si comparamos, a ver si creo que tengo una diapositiva por aquí que compara el garantismo con la ponderación. Si comparamos el garantismo con la ponderación, creo que la cosa está bastante clara. La ponderación desconfía del legislador y confía exclusivamente en el juez a la hora de aplicar los derechos. Mientras que el garantismo, por tanto, la ponderación confía en los principios. Desconfía el legislador, confía en los principios y confía en el juez a la hora de aplicar los principios para poder garantizar los derechos. El garantismo confía en las reglas, también los principios, pero también las reglas, no desconfía del legislador, no desconfía del constituyente, y lo que viene a decirnos el garantismo es que todo el mundo está involucrado en la garantía de la Constitución, tanto jueces como legisladores o como, por ejemplo, organizaciones o órganos públicos. Esa es la gran diferencia, de hecho, que hay entre el nuevo constitucionalismo y el neoconstitucionalismo. Como ustedes saben, el nuevo constitucionalismo es un constitucionalismo basado más en el pensamiento ferrajoliano, de que las reglas y los principios tienen que conjugarse para poder garantizar plenamente la Constitución. Mientras que el neoconstitucionalismo lo que plantea es que haya solo principios y no haya reglas, o las reglas sean mínimas, para poder aplicar la Constitución por parte de los jueces exclusivamente. De tal forma que en el marco del nuevo constitucionalismo, y esa es la tesis neoconstitucionalista, tanto en el marco del nuevo constitucionalismo, el neoconstitucionalismo, en las constituciones latinoamericanas son constituciones del nuevo constitucionalismo. Y desde ese punto de vista, como se pueden imaginar, a los teóricos que hablamos sobre el constitucionalismo latinoamericano, nos consideramos teóricos del nuevo constitucionalismo, no teóricos del neoconstitucionalismo. Si quieren saber sobre la diferencia entre nuevo constitucionalismo y neoconstitucionalismo, les recomiendo un artículo publicado por Roberto Viciano y por mí, que creo que está, no sé si está en los materiales, si no se lo voy a entregar ahora en la página web de Academia, que se llama justamente así, ¿no? La distinción entre nuevo constitucionalismo y neoconstitucionalismo. Es un artículo publicado también en inglés, traducido al portugués, un artículo que ha tenido muchísimas citas, de hecho ha sido un artículo muy citado, que les entrego ahora mismo para que puedan revisar esa distinción entre la interpretación en el neoconstitucionalismo y la interpretación en el nuevo constitucionalismo. Es decir, entre ser alexiano y creer más en la ponderación, o ser ferrajoliano y creer más en el garantismo. Si me preguntan a mí, como ya se puedan imaginar, yo soy mucho más ferrajoliano que alexiano. Yo en la ponderación, la verdad es que creo lo suficiente, pero no creo que sea ninguna pócima mágica. Y lo que también sí creo es en reglas que puedan aplicar y garantizar la Constitución.
Yo recuerdo, por ejemplo, no sé, yo siempre pongo una regla, ustedes conocen muy bien, que es la regla de que los delitos por corrupción no prescribirán nunca. Entonces, no es lo mismo el principio de honestidad en la administración pública que la regla que dice que los delitos por corrupción no prescribirán nunca, con independencia de que estemos de acuerdo o no, con esa regla. Pero, por ejemplo, ahí se ve claramente que la voluntad del constituyente es mucho más clara en la regla que en el principio. Por ejemplo, no es lo mismo el principio del derecho a la vida que la prohibición de la pena de muerte. La pena de muerte es una regla. A mí, yo quiero que el derecho a la vida esté consagrado en la Constitución, por supuesto, pero también quiero que esté prohibida la pena de muerte o que esté prohibida las torturas. Desde ese punto de vista, no es lo mismo hablar del principio, no sé, de igualdad, que decir en la Constitución que la mitad de los órganos tienen que tener un componente femenino como masculino. Lo primero es un principio que se puede entender de varias formas, lo segundo no se puede entender de varias formas porque es una regla. Desde ese punto de vista, en ese debate este debate entre Ferrajoli y Alexi, como se pueden imaginar, yo soy mucho más ferrajoliano que alexiano. El debate Working Hard, soy mucho más hartiano que niano, como se puede imaginar. En el debate Smend-Voshoff, soy mucho más esmendiano que fosjoniano. Y en el debate entre Kelsen y Smith, soy mucho más kelseniano que smithiano. De tal forma que con eso ya podrán ustedes hacerse una idea. Ahora que ya hemos visto estas 20 horas de clase juntos, podrán hacerse una idea muy clara de cuál es mi posición emancipadora respecto al derecho. Y ahora ya han entendido todo lo que les he dicho, porque seguramente si les llego a decir esto hace la semana pasada, el jueves pasado, me hubieran echado huevos a la cabeza porque hubieran dicho este señor está loco. Ahora ya han entendido perfectamente todos los marcos que hemos comentado. Bien. ¿Dudas que tengamos sobre el debate entre Ferrajoli y Guastini? ¿Preguntas que puedan tener? ¿Comentarios? Seguro que quieren participar y que quieren comentar alguna cuestión. He visto que hay algunas preguntas en el chat, a ver si luego las puedo contestar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Nadie levanta la mano? Bueno, pues entonces vamos a continuar ya en la última parte de la materia, que es el concepto normas constitucionales e inconstitucionales, Otto Bauhoff, y la diferencia entre jerarquía y aplicación, que tiene que ver mucho con el elemento que ustedes conocen muy bien de la sentencia sobre la reelección. Entonces voy a buscar la diapositiva y se la voy a proyectar. Uy, a ver. Bien. ¿Al señor Seiba le había pedido la mano? Señor Seiba, por favor, adelante, sí. Gracias, profe. Estaba buscando entre mis apuntes que me recuerdo de que desde el punto de vista de nuestra norma suprema tenemos que el garantismo son herramientas de carácter procesal y los principios también son herramientas para efectos de ponderación de determinados derechos en cuanto a los derechos fundamentales para su aplicación. Estoy hablando a partir de nuestra Constitución, que usted la conoce muy bien, profesor. Claro, pero efectivamente el garantismo son normas procesales, pero no solo son normas procesales. Es decir, cuando yo digo, por ejemplo, que todo el mundo tiene derecho o una prestación por jubilación, esto es una regla, por lo tanto es garantista y no es una norma procesal. ¿Ven? Es una política pública.
Entonces, por supuesto que en derecho procesal se utilizan ampliamente las reglas, pero eso no significa que las reglas sean, las reglas sean necesariamente procesales. Eso, desde luego, no significa eso. Entonces, sí es verdad que en el derecho procesal los mecanismos son principalmente las reglas, pero también es verdad que en la ejecución de políticas públicas las reglas son fundamentales. Si yo digo que nadie puede dormir sin tener un techo, una vivienda digna, eso es garantista y no es procesal, es formulación de políticas. Por lo tanto, estamos hablando de la ejecución en parte del derecho, ¿no? Pero muy adecuada su intervención, señor Seiba. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bien, y ya para ir terminando esta parte, quiero hablarles de Otto Bauhoff. Esta teoría de los principios constitucionales, que ya hemos visto que se desprende del pensamiento de Sment y de Foshoff, y que a partir de ahí va traduciéndose en el debate entre Dworkin y Hart, y después entre Alexis y Ferrajoli, ya tiene un precedente muy interesante dentro de la materia de interpretación constitucional en Otto Bauhoff, ¿no? Es escrito Bachoff, pero por favor nunca pronuncien en alemán la CH como che, la CH se pronuncia G, entonces nunca digan Bachoff, porque además suena terrible, es Bauhoff, ¿no? Otto Bauhoff es un autor, un jurista de la cuestión de Weimar, muy importante, gran luchador contra el fascismo. Y Otto Bauhoff se plantea, cuando termina toda la crisis en la época nazi, cuando Hitler fallece, cuando regresa a la normalidad a Alemania, Otto Bauhoff se plantea algo interesante. Dice, vamos a ver, el señor Hitler sube al poder violando principios constitucionales como el principio de democracia o el principio de separación de poderes. Y para eso utiliza reglas, entre ellas una regla que estaba en la Constitución, que es la sucesión en la jefatura del Estado, ¿no? Saben ustedes que Hindenburg, que era el jefe de Estado cuando sale el nazismo, en el año 33, es el jefe de Estado del presidente de la República de Weimar, que el año 33, el 30 de enero de 1933, nombra a Hitler jefe de gobierno. Cuando Hindenburg fallece, Hitler asume el poder porque hay una regla en la Constitución que dice eso, y que lo que tenía que haber sido una transición acaba siendo ya una permanencia en el poder y el pataleo sobre la Constitución. Entonces, Otto Bauhoff se pregunta, ¿podríamos haber evitado la subida de Hitler al poder vía constitucional? Es decir, ¿podríamos haber evitado que Hitler utilizara la vía constitucional para llegar al poder? Y Otto Bauhoff dice, sí, lo podríamos haber hecho. Y lo podríamos haber hecho a partir de una teoría de la interpretación que él plantea, que es la teoría de las normas constitucionales e inconstitucionales. De hecho, él se va a Heidelberg, estamos en el año 51, ¿no? La guerra mundial ha terminado hace 6 años, están en proceso de reconstrucción en Alemania, y él se va a Heidelberg, y en la lección inaugural que él realiza en Heidelberg, el 21 de julio de 1951, y allí en la Universidad de Heidelberg, él dice, señores, ¿no? Podríamos haber evitado la subida de Hitler al poder por la vía constitucional a través de la aplicación de las Verfassungswidrige Verfassungsnormen, es decir, de las normas constitucionales inconstitucionales. ¿Qué dice Otto Bauhoff? Dice lo siguiente, muy fácil, esto es muy fácil. Tenemos una norma, un principio,
que es el principio de democracia y el principio de separación de poderes, ¿no? De hecho van unidos, que está en la Constitución de Weimar. Tenemos una regla que es la sucesión a la jefatura de la República en el caso de fallecimiento o de falta absoluta. Cuando ese principio es contrario a la regla, no podemos aplicar la regla. Porque si aplicamos la regla de la sucesión a la jefatura del Estado por vía de la propia Constitución, estamos atentando contra el principio de separación de poderes y de democracia. Porque los poderes estarían unidos en una misma figura, que es lo que pasó con Hitler. Por tanto, nunca tendría que haberse aplicado la regla que dice que ante una falta absoluta del presidente es el presidente del gobierno el que asume el poder. Nunca. Esa regla está en la Constitución, pero no se puede aplicar. Es formalmente constitucional, pero materialmente inconstitucional. Por eso es una norma constitucional inconstitucional. Por lo tanto, llamamos normas, según Otto Bauhoff, llamamos normas constitucionales e inconstitucionales a las normas que han sido, a las reglas que forman parte formalmente de la Constitución, pero que no se pueden aplicar por haber ser contrarias a un principio constitucional, ¿no? Normas constitucionales e inconstitucionales. Me pregunta John Kevin si el secretario de Gobierno no era parte del Ejecutivo. Es que es un sistema parlamentario, estimado Kevin. Entonces, el jefe de Estado es diferente al jefe de Gobierno, como ocurre ahora mismo en Europa, en Alemania. El jefe de Estado era el presidente de la República, era Hindenburg, y el jefe de Gobierno era Hitler. Entonces, lo que pasó fue que cuando fallece Hindenburg, Hitler asume los dos cargos, presidente de la República y presidente del Gobierno. Y eso es lo que dice Otto Bauhoff, que podría haber sido una norma constitucional e inconstitucional. Si quieren leer la conferencia de Bauhoff, bueno, si saben alemán, la pueden leer en alemán, y si no, es difícil. Si no, hace ya bastantes años está publicada en Palestra, una pequeña editorial peruana, y la pueden encontrar fácilmente en Palestra, se llama así, Normas Constitucionales e Inconstitucionales, publicada por Palestra, la pueden encontrar y creo que les puede interesar. Es una conferencia, es muy breve, les puede interesar. Aquí viene la gran pregunta. ¿Realmente podemos interpretar la Constitución entendiendo que la propia Constitución incorpora normas constitucionales e inconstitucionales? Yo creo que no. Creo que, aunque la tesis de Bauhoff es muy atractiva, es muy peligrosa. Y una de las grandes, y eso ya lo decía hace mucho tiempo, pero una de las grandes razones, o sea, de los grandes ejemplos de por qué ha sido peligrosa fue justamente la sentencia sobre la reelección en Bolivia, que de manera inusitada cita al señor Bauhoff. Lo cita mal, lo cita escribiéndolo mal, lo cita seguramente sin haberlo leído directamente por vía de otros autores, pero lo cita. Porque recuerden que uno de los argumentos que plantea el Tribunal Constitucional Plurinacional en la famosa sentencia de la reelección es que la regla por el cual se limita el poder en Bolivia es contraria al principio democrático de la propia Constitución boliviana. O sea, exactamente lo contrario de lo que quería Bauhoff. Bauhoff planteó esta idea para evitar la concentración de poder. Es decir, para evitar que el jefe de Estado y el jefe de Gobierno sean lo mismo. Y lo que plantea la sentencia sobre la interpretación de manera totalmente torticera, porque Bauhoff, que era un gran demócrata, debe estar arañando su ataúd, diciendo cómo esta gente se atreve a citarme de esa forma, lo que plantea es exactamente lo contrario. Plantea la concentración del poder basándose en la eliminación del límite al mandato. Entonces, es una manipulación burda del pensamiento de Bauhoff, que desde luego creo que no nos hizo gracia a ninguno de los teóricos de la interpretación, de los teóricos democráticos, ¿no? De la interpretación. Entonces la pregunta es, ¿pueden realmente existir normas
constitucionales e inconstitucionales? Es decir, ¿podemos interpretar la Constitución de tal forma que aparezcan normas constitucionales e inconstitucionales? Mi respuesta es no. Y de hecho la respuesta de la mayor parte de los tribunales constitucionales del mundo es no. ¿Por qué? Tres elementos nos pueden hacer entender por qué eso no puede ocurrir. Un primer elemento que es, en primer lugar, la voluntad del poder constituyente tanto es voluntad respecto a las reglas como respecto a los principios. Por lo tanto, si una constitución establece el principio democrático, como fue su caso, y también establece la regla por la cual se limita el mandato, está claro que tanta voluntad del poder constituyente es el principio democrático como la regla que limita el mandato. Por tanto, no podemos hacer prevalecer una regla sobre un principio, porque la patina de legitimidad la tiene igual tanto la regla como el principio. ¿Ven? Desde ese punto de vista, tanto la regla tiene la legitimidad del poder constituyente como el principio tiene la legitimidad del poder constituyente. En segundo lugar, las reglas no son incompatibles propiamente con los principios, sino que las reglas son excepciones a los principios. Es decir, esa idea que tiene Alexi de que una regla contra un principio, al final la regla no se puede ponderar, lo cierto es que la regla se entiende como excepción al principio. Y esa excepción al principio es la que legitima que se puede aplicar tanto la regla como el principio. Si yo digo y planteo como regla, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Constitución española, si yo planteo como regla que todas las personas son iguales, perdón, como principio, disculpen, que todas las personas son iguales, pero luego incorporo la regla de la paridad, es decir, que tiene que haber igual de paridad, o por ejemplo incorporo la regla de la representación de las minorías, por ejemplo digo que el mundo rural tiene que tener una representación respondiendo a su importancia, esa regla no implica que esté en contra del principio de igualdad, implica que la regla es una excepción al principio de igualdad. Desde ese punto de vista podemos aplicar tanto reglas como principios, aunque nos parezcan contrarias, realmente no tienen por qué ser contrarias, porque tenemos que considerarlas excepciones. Y en tercer lugar, tenemos también la prioridad de la excepción sobre la generalidad. Es decir, cuando yo tengo una regla y un principio y la excepción es una excepción al principio, yo tengo que priorizar esa excepción sobre la generalidad justamente porque la regla juega el juego ganar-perder y el principio no, el principio se puede ponderar. En definitiva, según la mayor parte de los tribunales constitucionales plurinacionales, no puede haber normas constitucionales e inconstitucionales y se tienen que aplicar igual las reglas de los principios de manera ponderada, tal y como les he explicado. Lamentablemente, esta tesis de Otto Bauhoff ha sido utilizada de manera rácana por parte de varias salas constitucionales para justificar la eliminación de los mandatos, la eliminación de los límites a los mandatos de los presidentes de las repúblicas. Y aquí tenemos varios casos. Cuando estamos ante salas constitucionales de países poco democráticos y cuando estamos ante cortes constitucionales de países democráticos. El caso boliviano es un caso en ese sentido extraño, porque es el primer caso que se da de aplicación del principio de la teoría de las normas constitucionales e inconstitucionales por parte de una corte constitucional. Pero bueno, y hay que entenderlo también como un país democrático. Pero bueno, hay que ver que aquella sentencia fue un intento, una veleidad autoritaria totalmente reprochable, porque, como les comenté, está aplicando la teoría de las normas constitucionales e inconstitucionales exactamente para lo contrario
de lo que se solicitó. Tenemos 5 casos de sentencias que trabajan sobre el concepto de reelección presidencial. El primer caso es de Costa Rica. Es un caso muy diferente al suyo, porque en Costa Rica el caso Óscar Arias fue al revés. Es decir, en Costa Rica, la Constitución democrática de Costa Rica sí preveía la posibilidad de que el mandato fuera continuo. Es decir, sí preveía que no hubiese límites al mandato si la persona se quería reelegir. Es decir, una persona podía ser reelegida más de una vez. Cuando se presenta el señor Óscar Arias, que ya había sido presidente de la República, es la oposición la que cambia la Constitución para introducir la prohibición de que alguien que ya ha sido presidente se vuelva a presentar, porque sabían, como efectivamente pasó, que el señor Arias iba a ganar las elecciones. Efectivamente ganó las elecciones. Por tanto, no tiene nada que ver con el resto de sentencias, porque aquí lo que dijo el tribunal, bueno, en este caso la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, son sistemas de control mixto, lo que dijo fue: no se puede modificar la Constitución sin voluntad popular para modificarla cuando hay una decisión previa respecto a la posibilidad de que la persona pueda presentarse varias veces. Si ustedes quieren modificar la Constitución, tienen que someterlo a referéndum. ¿Ven? Esta es la sentencia 2771 del 2003, el caso Óscar Arias, donde se interpreta la Constitución a favor del señor Arias y a favor de la reelección, pero por la razón que les he dicho, porque ya la reelección era una voluntad del poder constituyente democrático. Y lo que se hizo fue modificar la Constitución sin voluntad del poder constituyente para evitar que el señor Arias pudiera ser elegido presidente. Luego tenemos la terrible sentencia de Nicaragua, ¿no? Una pequeña dictadura, un sistema autoritario, que es la sentencia 504 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del año 2009, donde dice exactamente lo contrario. Y ahí, en esa sentencia terrible, ya se cita a Otto Bajo y se establecen las bases de lo que será la sentencia 84 de 2017 del caso boliviano, que realmente al final es un corta y pega de varias sentencias, digamos, poco agraciadas, como la nicaragüense y la hondureña. En el caso de la sentencia nicaragüense, la Corte Suprema, la Sala Constitucional de la Corte Suprema, tuvo la desvergüenza y la desfachatez de aplicar la teoría de las normas constitucionales e inconstitucionales para decir que era inconstitucional que el señor Ortega se le limitara su derecho a la reelección. Imagínese usted. Es decir, que era inconstitucional que el señor Ortega tuviese su límite como presidente limitado por la Constitución. Claro, ¿qué ocurrió a continuación? Una pequeña dictadura. Hoy en día no hay nadie que se quite de encima al señor Ortega, como nadie se quita de encima al señor Maduro, porque son gente que le gusta mucho el poder y no van a salir del poder democráticamente. No, si alguien se cree que en Nicaragua o que en Venezuela va a haber una salida democrática a la dictadura, están totalmente equivocados, no la va a haber, porque están utilizando los mecanismos democráticos para poder permanecer en el poder, para poder detentar el poder ilegítimamente. Luego tenemos un caso muy diferente y muy bien explicado, que es el caso Álvaro Uribe, la famosa sentencia de la Corte Constitucional colombiana C-151 del 2010, que exactamente dice lo contrario de la sentencia nicaragüense. Interpreta la Constitución diciendo: ¿cómo? Que ustedes me dicen que hay una norma constitucional que es inconstitucional y que por eso no tenemos que aplicarla, y que eso implica que el señor Uribe tiene un derecho permanente a presentarse las veces que quiera a la presidencia de la República. Están ustedes locos. Pregúntenle al pueblo colombiano. Hagan una asamblea constituyente y si el pueblo colombiano dice que sí, que el señor Uribe se puede presentar las veces que quiera, adelante. Pero mientras no haya decisión democrática del pueblo colombiano, el señor Uribe está limitado por la Constitución y por lo tanto no hay en la Constitución colombiana ningún tipo de norma constitucional e inconstitucional, sino al contrario, el señor Uribe tiene que estar sometido a la Constitución.
Por tanto, en la sentencia C-141 del 2010 se desdeña la posibilidad de que el presidente Uribe pueda volverse a presentar mientras no haya una asamblea constituyente que modifique la Constitución. Es decir, mientras el pueblo colombiano no lo decida así. Claro, si el pueblo colombiano lo decide, la Corte Constitucional no tiene nada que decir, lógicamente. En este caso, es una sentencia, desde mi punto de vista, muy bien organizada y la verdad es que una sentencia que yo cito mucho en clase. Luego tenemos el caso de la otra semidictadura, que es Honduras. Honduras es uno de los países menos desarrollados del mundo, porque es un país que es una semidictadura, así como Nicaragua es una semidictadura supuestamente de izquierdas, en Honduras es una semidictadura de los poderes fácticos, es el patio trasero de Estados Unidos. Es el caso Juan Orlando, que es muy parecido al de Daniel Ortega, simplemente que Daniel Ortega lo hacía invocando políticas supuestamente de izquierdas y Juan Orlando lo hace invocando políticas de derechas, ¿no? Entonces, en el caso Juan Orlando son sentencias muy parecidas. La sentencia del 22 de abril de 2015 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hondureña dice que el señor Orlando se puede presentar las veces que le dé la falta, que él quiera, que le dé la gana, porque el principio de democracia impide que se pueda poner límites al derecho a la democracia del señor Orlando. Una vergüenza. Y luego ya llega la famosa sentencia 84 de 2017, que ustedes conocen muy bien, que sigue la línea jurisprudencial de Daniel Ortega y Juan Orlando, no sigue la línea de colombiana, cosa que la sentencia, el Tribunal Constitucional Boliviano utiliza mucho la jurisprudencia colombiana, y en este caso, desde luego, no lo hizo, y en esa sentencia 84 de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional manipula la tesis de Otto Bajo, entre otras cosas que también manipula, para intentar argumentar la decisión, que era una decisión que no tenía ni pies ni cabeza, ni estaba legitimada. Otra razón que incorpora, para que vean cómo estamos aplicando todo lo que hemos aprendido de interpretación constitucional a casos concretos, en este caso en la sentencia sobre la reelección. Seguramente conocerán el artículo que publicaron Roberto Viciano Pastor y Gabriel Moreno sobre la reelección presidencial en América Latina, un artículo que ha tenido mucha repercusión, muy bueno, donde plantean justamente lo que estoy diciendo yo en un marco, digamos, más técnico, con datos más precisos. Desde este punto de vista, el otro argumento, saben ustedes que la sentencia maneja diferentes argumentos, algunos de ellos ya hemos hablado de ellos, por ejemplo, la voluntad del poder constituyente. Yo ya les comenté que la aplicación de la voluntad del poder constituyente por vía de la Constitución está muy manipulada porque la voluntad del poder constituyente fue justamente limitar el poder. Justamente la voluntad del poder constituyente en la constituyente boliviana fue limitar el poder. Ellos hacen referencia al informe de comisión, ya la primera lectura de la Constitución, pero se olvidan de que la Constitución no es la primera lectura. La Constitución es la Constitución tal y como se vota por las bolivianas y los bolivianos en enero de 2009 y tal y como se vota en el referéndum constitucional de reforma varios años después. Entonces, ese argumento, por falaz y porque ya lo he explicado en clase, no voy a insistir más. Pero el siguiente argumento que plantean, porque plantean tres argumentos, el de la norma constitucional e inconstitucional, el de la voluntad del poder constituyente y el tercero, que es la aplicación del principio de convencionalidad. Y con eso iré terminando mi clase. Y con eso respondo a la pregunta que me hizo Jessica hace unos días, justamente cuando hablábamos del control de convencionalidad. Fíjense ustedes. Dice la sentencia: la Constitución es jerárquicamente inferior al control a los tratados internacionales porque cuando una norma internacional, vía la Constitución, cuando una norma internacional establece derechos más beneficiosos, según la propia Constitución, que la Constitución, entonces la Constitución se aparta y se aplica esa norma constitucional. Por lo tanto, la Constitución está sometida al bloque de constitucionalidad. Eso es lo que dice la sentencia. Por tanto, como en el artículo 23, creo recordar que era, del Pacto de San José,
del Convenio Interamericano de Derechos Humanos, como dice que hay un derecho a la democracia, y ese derecho a la democracia solo se puede restringir por estas cuestiones, como la Constitución prevé una prohibición de la renovación de los mandatos, si aplicamos ese principio de la democracia de la Corte Interamericana, del Convenio de San José, del Pacto Interamericano de Derechos Humanos, y lo colocamos a la luz de la regla constitucional que establece el límite del mandato, esa regla constitucional tendría que dejar de ser aplicada porque se aplica con preferencia, se aplica superiormente la sentencia, la norma internacional del bloque de constitucionalidad. Esto es una barbaridad jurídica escrita por gente que no sabe lo que es el derecho. La verdad es que un alumno mío de primero me escribe algo así y suspende de por vida. Porque esto es una barbaridad. Es decir, es de vergüenza cómo un tribunal constitucional puede decir algo como lo que se dijo en esa ocasión. Y es una barbaridad porque están confundiendo dos principios que funcionan de manera diferente en el ordenamiento jurídico, que es el principio de jerarquía y el principio de aplicación. Algo de esto les comenté ya cuando contesté la pregunta de Jessica, pero quiero ahora que quede claro. Vamos a ver. La Constitución es la norma jerárquica superior en cualquier ordenamiento jurídico democrático. No puede haber una norma superior a la Constitución, es imposible, porque la Constitución es el fruto del poder constituyente y de ella emana todo el resto del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, todas las normas están sometidas a la Constitución. Y cuando digo todas, son todas, incluido, por supuesto, el bloque de constitucionalidad y los tratados internacionales, por supuesto. Porque justamente los tratados internacionales se aplican en el ordenamiento jurídico porque lo dice la Constitución. Es decir, la Constitución es la que autoriza a los tratados internacionales para que puedan aplicarse en el ordenamiento jurídico. Por tanto, si la Constitución es la norma autorizante, es la norma superior. No puede haber otra interpretación. La norma autorizante siempre es jerárquicamente superior a la norma autorizada. Y la norma autorizada está sometida a la norma autorizante. Por lo tanto, una cosa es que la Constitución sea jerárquicamente superior y otra cosa es, fíjense ustedes, como dice la Constitución boliviana, muy bien dicho, que la propia Constitución prevea que cuando existe una norma en un tratado internacional, no dice superior, dice en un tratado internacional, que prevea derechos más beneficiosos para las personas o para las colectividades, se aplique con preferencia a la propia Constitución. Fíjense, la Constitución dice, yo, Constitución, soy tan garantista y tan democrática, que estos son mis derechos. Pero si el Estado boliviano firma un tratado internacional que prevé un derecho más beneficioso para cualquiera de las personas, de las bolivianas o los bolivianos o cualquier colectividad, yo autorizo a que ese derecho se aplique sobre mí, se aplique. Es un problema de aplicación, no de jerarquía. Es decir, nunca se puede cuestionar la superioridad jerárquica de la Constitución, porque la propia Constitución puede decir lo contrario. Si mañana hay un proceso constituyente en Bolivia, y eso no pasará, pero imagínense qué pasa, y el pueblo boliviano decide que nunca más se aplicará ningún tratado internacional, ¿quién lo va a prohibir? No se puede prohibir. Porque el pueblo boliviano puede decidir por su cuenta. O si quiere eliminar el tratado de aplicación preferente, lo va a hacer. Por tanto, ¿cuál es superior? ¿El derecho, el bloque de constitucionalidad o la Constitución? Lógicamente, la Constitución, que es la que legitima al bloque de la constitucionalidad. Cuando la Constitución prevé la legitimidad del bloque de constitucionalidad, es justamente en ese momento cuando está legitimando a ese bloque. Termino rápidamente y ya les doy paso a sus preguntas. Desde este punto de vista,
La sentencia lo que dice es algo tan burdo como interpretar que del artículo sobre la democracia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos se desprende un derecho que no está ahí, que es el derecho a ser permanentemente reelegido en cualquier cargo. Entonces, ese derecho no está en la Convención Interamericana. Si estuviese en la Convención Interamericana, ningún Estado que ahora mismo tiene el límite al poder, por ejemplo Perú, por ejemplo Colombia, etcétera, o por ejemplo Ecuador. En Ecuador se prohibió hasta la primera reelección. Esas normas serían incompatibles con la Convención Interamericana y por tanto no se podían aplicar. Eso es una barbaridad. Vaya usted y dígale a los colombianos que ellos no tienen cómo no reconocerle al señor Uribe su capacidad para poder presentarse las veces que quieran. Vamos, los van a expulsar del país por antidemócratas. Eso no lo pueden hacer. De tal forma que lo que hace la sentencia es malinterpretar la Constitución, entendiendo que existe un derecho que no existe y que ese derecho es superior a la Constitución cuando es mentira. El derecho no puede ser superior a la Constitución porque ese derecho, en todo caso, se podría aplicar con preferencia a la Constitución. Entonces, los tres argumentos que señala la sentencia sobre la reelección son falaces. Y eso lo que hemos visto es el caso particular que quiero que analicemos en clase. En primer lugar, la voluntad del constituyente está clara en contra de los mandatos permanentes, es decir, a favor del límite del mandato. En segundo lugar, no hay normas constitucionales e inconstitucionales porque todas las reglas y principios son voluntad del poder constituyente. Y en tercer lugar, no hay superioridad jerárquica del bloque de constitucionalidad porque la norma que autoriza y que legitima ese bloque de constitucionalidad es la propia Constitución. Y con esto espero que haya quedado claro cuáles son los mecanismos interpretativos y cuáles son los elementos que llevaron a una sentencia terrible que nos ha servido de caso para poder avanzar en nuestras clases sobre interpretación constitucional. Y ahora sí, les cedo la palabra porque todavía tenemos algunos minutos para poder hablar antes de cerrar el curso. Creo que el señor Ceibal había pedido la palabra. Señor Ceibal, por favor. Adelante, por favor. Gracias, profe. Bueno, un comentario. En el referendo que se estableció para ver si se cambiaba el artículo 168 de la Constitución Política del Estado respecto a la reelección del presidente, no se cambió ese artículo. Por ello, cumplió el referéndum su cometido, porque dijo no y no se cambió. Ese es un argumento que manifestaban justamente los proyectistas de esta sentencia constitucional y desde el punto de vista político la gente que estaba en el gobierno. Sin embargo, analizando y en base a lo que usted nos aclara acá, vemos de que el artículo 410.2 en su numeral segundo dice que los tratados internacionales están por abajo de la Constitución, en su aplicación, ¿ya? Y entendiendo, digamos, de que el principio de supremacía de la Constitución es un elemento central de carácter principista que está por encima del principio de primacía, que es de carácter, si se quiere, como decíamos antes, procesal, ¿ya? Ahora, esta disposición, este artículo 410, segunda parte, su numeral 2, que dice que los tratados internacionales están por abajo de la Constitución, se contrapone a lo que establece el artículo 256, que expresamente también dice de que se aplicarán con preferencia los tratados internacionales sobre derechos humanos con preferencia a la Constitución Política del Estado nuestro. Hay una contradicción directa ahí, lo que ameritaría en este caso que haya una reforma constitucional sobre ese aspecto. No sé si usted comparte conmigo ese criterio, profesor. No, es que no lo comparto justamente porque, como he explicado, una cosa es la jerarquía y otra cosa es la aplicación. Es decir, cuando yo digo que los tratados internacionales están sometidos a mí, es porque yo les doy legitimidad. Entonces yo, Constitución,
legitimo los tratados internacionales. Por tanto, yo soy la norma superior. La prueba de que yo soy la norma superior es que si mañana hay una reforma constitucional y eliminamos ese artículo, ya no puede haber tratados internacionales, ¿no? Si imagínense que prohibimos que haya tratados internacionales. Pues la Constitución es la norma superior. Y cosa diferente es que la propia Constitución permita que en algunos supuestos muy particulares, como son los tratados de derechos humanos, que prevean derechos más beneficiosos para las personas, en esos casos se apliquen sobre la Constitución, pero es aplicación, no es jerarquía. Es decir, es como si yo, por ejemplo, imagínate que estamos en el aula, y yo digo, mira, voy a salir un momento porque tengo que atender una llamada, por favor, el señor Seibal se va a quedar a cargo de... Imagínense que yo salgo de clase y le digo, señor Seibal, usted se va a quedar a cargo de la clase. Usted no se queda a cargo de la clase porque es superior al docente. Se queda a cargo de la clase porque el docente lo ha autorizado a hacerlo. Y cuando el docente regrese, usted se sentará otra vez en su clase, en su silla. Entonces no hay ninguna contradicción. Una cosa es la jerarquía normativa y otra cosa es la aplicación preferente. Por tanto, la Constitución es la norma jerárquicamente superior que determina que preferentemente en algunos casos se pueda aplicar alguna norma con preferencia ella misma. En algunos casos y cuando ella lo diga. Entonces no hay ninguna contradicción. Espero haber solucionado tu duda, estimado. No, insisto, profesor, porque semánticamente lo que dice el artículo 256 establece claramente de que se aplicará, pero sin embargo, lo que significa, digamos, la aplicación preferente de la Constitución en el artículo 410, que también reconoce el bloque de Constitución, pero lo reconoce en segundo lugar, ¿ya? Y ahí estamos de acuerdo con usted, yo creo que va a compartir conmigo. Hay una contradicción desde el punto de vista... No, pero es que dice usted que no hay contradicción, porque el 256 habla de aplicación, no habla de jerarquía. Se aplicarán de manera preferente. Ya. Entonces, una cosa es la jerarquía, que tiene que ver con la supremacía de la Constitución, claro. El 410 mantiene el principio de la supremacía de la Constitución del 410. Efectivamente. Una cosa es el principio de supremacía de la Constitución vía 410, que es indiscutible, y otra cosa es que la Constitución prevea la aplicación preferente de determinadas normas, pero no tiene nada que ver con la jerarquía. La jerarquía es la supremacía constitucional, porque la Constitución es la norma autorizante. Entonces son dos artículos perfectamente compatibles. El artículo no habla de jerarquía, habla de aplicación, se aplicarán preferentemente. Tiene razón, profesor. ¿Sí? Claro que tengo razón, ya se le digo que tenía razón. Se aplicarán. Se aplicarán. ¿Ya? Eso no está hablando de jerarquía ni de supremacía, está hablando de aplicación. Y todos saben desde la primera clase de introducción al derecho que la jerarquía establece una relación de validez entre normas. Ajá. Mientras que la aplicación tiene que ver con la aplicación del deber ser, es decir, con el marco de la actuación del deber ser. Son dos conceptos diferentes. Entonces, en el marco de relación de validez entre normas, la supremacía constitucional decide que el tratado internacional está sometido a la Constitución, porque la Constitución es la norma suprema. Y en el marco de la aplicación, la propia Constitución dice que algunas normas se aplicarán con preferencia a ella, pero no es un tema de jerarquía, es un tema de aplicación. Perfecto, profesor. Quiero haber solucionado su duda, que seguramente no le dejaba dormir estos días y ahora va a poder descansar tranquilo. Muchas gracias. Muchas gracias, Silva, por la pregunta. Muchas gracias. Creo que Franz quería hablar, Álvaro. Doctor Álvaro. Adelante, por favor. Sí, querido doctor. No sé si me escucha. Escuchamos, sí. Gracias, doctor. Yo creo, doctor, que es necesario y oportuno indicar también, para que quede claro de estos últimos casos, tanto el de Costa Rica, el de Nicaragua y el de Honduras, han sido emitidas las sentencias han sido emitidas por salas constitucionales de los tribunales supremos. Y es lo anecdótico en el caso de Colombia, claro, ya es una corte constitucional, y en el caso boliviano, el
Constitucional Plurinacional. Eso a modo de comentario, doctor, y también aprovecho la oportunidad para mandarle un abrazo virtual hasta allá, hasta Valencia. Dios quiera que pase pronto esta pandemia y podamos reunirnos, ya sea comiendo una paella en Valencia o un majadito en Santa Cruz con un buen vino, doctor. Le mando un saludo, un abrazo. No, un abrazo muy grande, ha sido un placer enorme. Muchas gracias por tu abrazo virtual, que asumo con toda la fuerza que tiene. Ya saben ustedes que yo quería haber dado este módulo presencialmente, estaba previsto tener y ya teníamos fechas, pero al final ha tenido que ser así. Ha sido mi primera experiencia docente de manera virtual, y lo cierto es que estoy muy contento porque los he podido ver, los he podido escuchar, y pronto estaremos juntos comiéndonos una paella en Valencia o un majadito ahí en una carne buena. Recuerde que yo no como carne en España, yo la carne la como en Bolivia. Sí, que una parrillada, doctor. Una parrilladita, eso va a ser muy importante hacer. Muchas gracias, estimado doctor. Un abrazo muy grande. Gracias, doctor. Y aprovecho, doctor, porque me han escrito compañeros del doctorado y le han mandado saludos, doctor, abrazo. El doctor Saúl Saldaña quiere volver a tocar el piano para todos nosotros. Ay, qué maravilla. Ese día que fuimos a cenar y que estaba el doctor Saúl tocando el piano, qué maravilla. La verdad fue una noche preciosa y mire, me emociono solo de recordar. Muchas gracias. El doctor Manuel Mauricio Aguirre, por favor. Sí. Doctor Manuel Mauricio Aguirre, por favor, sí. Buenas tardes, doctor. Una pregunta concisa, creo. Bueno, tal vez viene también a hacer una opinión. Considero de que un derecho previsto en un tratado internacional podría tener aplicación preferente en el ordenamiento jurídico nacional siempre que coadyuve la aplicación de un derecho previsto internamente por la Constitución, y en todo caso esto implicaría de que si contradice una norma constitucional, entonces no tendría aplicación. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con tu argumentación. Es decir, la aplicación de un derecho constitucional de manera más beneficiosa tiene que aplicarse de manera interpretativa, es decir, tenemos que ampliar el derecho para que sea más beneficioso, para interpretarlo de manera más beneficiosa. Y eso no puede implicar una contradicción con el resto de reglas. Le agradezco mucho, doctor. Muchas gracias a ti por la concisión, porque realmente ha sido yo creo que ha quedado muy claro en tu exposición. Muchas gracias. La doctora Arminda, por favor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. En la misma línea que los colegas nos han antecedido, ha sido realmente un módulo muy importante, de mucha utilidad para nosotros, los operadores de justicia. Bueno, yo no he hecho la maestría en constitucional y la verdad es que ahora entiendo el cariño, el respeto y admiración que tienen los colegas que están haciendo la maestría del doctorado de constitucional por usted, doctor. Hubiera sido interesante, mucho mejor que usted hubiera podido estar de manera presencial por acá, pero la situación nos ha dado esta oportunidad. Y bueno, pedirle de que siempre esté con nosotros, agradecerle mucho, felicitarlo y que Dios lo bendiga y lo cuide. Un abrazo grande, doctor. Bueno, un abrazo muy grande, doctora Arminda. Va a ser muy pronto que pueda estar en Santa Cruz, que nos podamos ver, que podamos debatir. Esto es un módulo en el que podíamos perfectamente repetirlo, una segunda, una tercera versión, porque hay muchos temas en el tintero. Y a mí lo que más disfruto es poder hablarlo con ustedes, poder trabajarlo con ustedes, porque yo lo que quiero es ser un profesor, que es lo que realmente me gusta. El resto de cosas que hago son prácticamente accidentales. Entonces, cuando los alumnos y las alumnas se sienten satisfechas y cuando han podido ampliar sus conocimientos, abrir su campo de visión, limpiar caminos de cara al horizonte, realmente esas son las palabras más magníficas que un profesor puede recibir. Muchas gracias, doctor Arminda, por sus magníficas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. ¿Y el doctor Roberto Parada? Profesor, comenta aquí, mira. Bueno, no sé, ya veo que se están despidiendo los compañeros.
no es hasta siempre, es muy pronto de nuevo, digo, ¿no? Que va usted a estar con nosotros. En nombre de mi persona, bueno, y creo que el mismo sentimiento de todos los colegas, compañeros de la maestría, agradecido con usted por impartir de manera desprendida sus conocimientos académicos, profesionales, con todo. Bien lo dijo ya el doctor Álvaro Gutiérrez, no, usted, ¿por qué? Sin duda alguna, cuando pusimos en conocimiento de la maestría, que usted iba a ser nuestro docente, el segundo módulo en esta maestría en Administración de Justicia, era uno de los mejores docentes constitucionalistas que tiene, digamos, nuestro sistema constitucional. Por ello es que, querido doctor, agradecerle su amplio conocimiento, su desprendimiento. Lo más importante, profesor, de que aquí a 18 módulos vamos a estar concluyendo los ciento y tanto que somos en la maestría y vamos a tener un gran profesor guía para que podamos nosotros desarrollar nuestras tesis de maestría, nuestro trabajo final de grado, como le llama la unidad de posgrado de la universidad, en la cual podemos enriquecer diferentes temas que van a ser de aplicación directa en la Administración de Justicia, en el órgano judicial, es decir, el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. No solamente para los administradores de justicia, ¿no? También para los colegas abogados del ejercicio libre que están en esta maestría, que son muy pocos y privilegiados por estar en esta maestría, por el hecho de que era una maestría de carácter cerrada, pero se fue aperturando a algunos amigos, ¿no? Para que también ellos vean cuál es la visión que tiene el administrador de justicia y de qué manera se está formando para administrar mejor el derecho. Por eso, querido profesor, tenemos pleno conocimiento de que para poder ser un buen administrador de justicia, lo primero que tiene que ser es un buen constitucionalista. Y obviamente que posterior a ello, ¿no? Un buen interpretador de la norma interna del Estado boliviano, ¿no? Que es la que nos rige para poder desarrollar nuestras actividades jurisdiccionales. Entonces, profesor, de verdad muy agradecido y agradecer a la unidad de posgrado de la Facultad Integral Chiquitana por haber permitido que usted sea nuestro docente. Un agradecimiento también a la doctora Marilena Tarbellido, que es la persona que también ha hecho realidad que usted pueda estar impartiendo nuestras clases. Imagínese usted, sale de su fuente laboral, sus funciones gubernamentales que tiene y en vez de estar descansando nos está pasando clases en sus horas de descanso. Muchísimas gracias, profesor. Yo quiero que lo podamos volver a tener muy pronto con nosotros de manera presencial, pasar las clases amenas y participativas. También de la misma manera poder ir a compartir una tarde o un almuerzo que pueda usted no solo hablar de academia, sino de relaciones de amistad. Aquí tiene una familia judicial amplia que lo va siempre a respetar a usted, ya lo conoce, así como también los abogados del ejercicio libre que son parte de esta maestría. Muchas gracias, querido profesor, por permitirnos estar con nosotros y impartir los conocimientos a todos. Muchas gracias, doctor. Querido Rubén, si me permiten la palabra, por favor. Bueno, primero, solamente quiero agradecerte, agradecer el esfuerzo que has hecho, como te dije desde el primer día que comenzamos este proyecto. Todos estábamos muy ansiosos de esperarte y ha sido un honor compartir estas 2 semanas de clases. Esta ha sido una maestría que ha sido pensada precisamente en un momento histórico crítico para Bolivia, en el cual los jueces, las autoridades jurisdiccionales tienen un rol esencial y por supuesto un rol esencial al abrigo siempre de esa constitución democrática como es la Constitución Boliviana de 2009. Entonces, revisar temas con una autoridad académica como tú, creo que ha sido uno de los mayores aportes de este programa académico a la justicia. Se ha demostrado la importancia de la Constitución democrática, la importancia de la argumentación, pero especialmente el fundamento de la Constitución
desde la voz de un teórico constitucionalista con un reconocimiento, como ya decíamos desde el primer curso, a nivel mundial. Así que reconocemos todo tu trabajo, querido Rubén, nos hemos sentido absolutamente honrados con esta participación y eso es evidencia realmente por toda la atención, la participación. La distancia no ha sido ningún obstáculo, así que te hemos tenido muy cerca y tenemos un módulo más en la maestría contigo, así que no es un adiós, sino es un hasta pronto. Y a nombre de todos los participantes, pues te queremos agradecer y solamente decirte que todas las enseñanzas pues han quedado bastante claras, no solamente desde un tema teórico, sino para la aplicación del día a día. Me gustó mucho la frase en la cual The Working, ¿no? Decía que hacer sentencias era hacer literatura. Creo que además estas clases para nosotros han sido literatura y todo lo que hemos aprendido, todas las reflexiones, pues se van a materializar en favor especialmente de todos los justiciables que claman justicia desde al amparo de esta Constitución democrática. De todo corazón, querido Rubén, además yo muy honrada porque tú eres mi maestro, yo soy pupila de Rubén, ya les había comentado, así que para mí tener a mi maestro en este espacio es realmente un orgullo y un honor profundo. Muchas gracias, querido Rubén, y como te digo, este es solamente un hasta pronto. Bueno, ya lo dijo la doctora, ya dio la sorpresa. Disculpe, licenciado Gustavo, no queríamos decirlo, pero ya lo dijo la doctora que va a estar el profesor un módulo más con nosotros. Ojalá Dios quiera que el tema de la pandemia, el coronavirus, mejore en todo el mundo, ¿no? Y obviamente que en Bolivia, España, a todos lados, y que así lo podamos tener de manera presencial, doctor. Si las cosas están bien, tiene que ser un compromiso en la unidad de posgrado de que sí o sí usted tiene que compartir con nosotros de manera presencial las próximas clases, para que de esa manera podamos interrelacionar directamente con usted, profesor. Ya lo dijo la doctora María Elena, pues ya está dicho, ya no, como dicen. Hay que nomás esperar el momento del módulo y esperar de que Dios proteja y nos proteja de este enemigo que es el coronavirus, es un enemigo invisible, pero que nosotros de manera organizada lo vamos a lograr, querido doctor. Bueno, muchas gracias. Pido la palabra. Agradecer, la verdad, infinitamente al doctor Rubén Martínez por la excelente clase que se ha impartido en esta maestría en Administración de Justicia, ¿no? Y la verdad, para nosotros es un privilegio, comunidad integral chiquitana con posgrado, un privilegio tener destacados docentes a nivel internacional, ¿no? Que se están desarrollando en esta época de manera virtual. Como ya decía, ya la doctora Marilena nos ha dado la sorpresa que más adelante, Dios mediante, pase esta situación de pandemia y lo tengamos acá de manera presencial. Y aún así, aprovechando también el día de mañana, cuando estemos acá ya con las clases presenciales, nos vamos a Trinidad, ya que es el último departamento que les falta conocer. ¿No? Entonces, agradecer, doctora María Elena, doctor Roberto, siempre por el apoyo incondicional a la unidad, ¿no? Siempre viendo de que nuestros programas se desarrollen de la mejor forma y con la calidad docente que hasta ahora, bueno, hemos tenido, ¿no? También informar de que ya tenemos la programación del otro mes, del otro módulo para el próximo mes, ahí lo tenemos a la doctora María Elena, ya vamos a estar informando al grupo, ¿no? Para que, bueno, vayan afinando ahí las leyes, las normas, todo para las clases, ¿no? Es un gusto siempre para nosotros tener destacados docentes a nivel nacional, internacional y, bueno, Dios mediante nos vamos a conocer en persona y que el Señor nos bendiga siempre a todos los posgraduantes. Gracias por la confianza
que han depositado en la unidad de posgrado, ¿no? Nosotros no nos vamos a defraudar, vamos a estar siempre pendientes en el sentido de cuidar el desarrollo, el buen desarrollo de la maestría. Tengan ustedes muy buenas tardes y muchas gracias. Gracias, querido Licen. Gracias, doctora María Elena, querido doctor. Ahí unas palabras últimas a sus alumnos. Hay 120, 119 todavía están ahí escuchándolo, doctor. Sí, me emociona mucho, ¿no? Porque las horas que deben de ser ahí en Bolivia. Me está preguntando más alguien por el chat, creo, que no me olvide de poner las pautas del trabajo. No se preocupen, no se preocupen. Además, comeré bien antes de evaluarlo. No se preocupen, haré las pautas correspondientes a las autoridades para que se les haga llegar mañana mismo y tengamos un par de semanas para trabajar. Yo quería darles de nuevo las gracias por esta oportunidad, ¿no? Las cosas no pasan en balde, tienen una razón siempre, ¿no? Nada ocurre de casualidad. Y el hecho de que esté en el primer módulo que he dado en mi vida de manera virtual, que haya sido con ustedes, que haya sido en el marco de un programa que es ahí con la facultad, bueno, pues esas cosas no pasan por casualidad. Esté mi querida amiga, la profesora Mariana Tart, la mejor consultorista que hay en ese país, y una de las mejores, por no decir la mejor del continente. Hija, cuando lea su tesis doctoral, van a quedar realmente sorprendidas y sorprendidos con la seriedad de esa tesis, que será, yo creo, un punto y aparte en el análisis de la interpretación en el país. Entonces yo quería darles las gracias por esta oportunidad. Darles las gracias, doctor Roberto, doctor Gustavo, doctora María Elena, a todas las alumnas y los alumnos que han estado allí, presentes día a día, esforzándose, y decirles que estos programas valen mucho la pena para que ustedes, porque ustedes van a conocer, van a ampliar sus horizontes, van a ser capaces de poder entender qué es lo que hay más allá y van a mantener su mente viva. Entonces, gracias por estar ahí, por haber apostado por un programa de calidad como el que les ha ofrecido la universidad. Y por mi parte ya saben que yo voy a estar siempre disponible para ustedes. Esto no lo digo, como se puede imaginar, a nadie más, es decir, porque es algo que lo hago solo con la gente que realmente me importa mucho, porque ya uno tiene ya una edad y digamos, una imagen y una seriedad detrás, y ya puede perfectamente decir con quién quiere trabajar y con quién no quiere trabajar. Y con ustedes, desde luego, siempre voy a estar ahí. Bolivia es un país que tengo en mi corazón. He pasado muchas experiencias muy importantes en ese país. He creado batallas por los derechos de las personas en ese país. Y la verdad es que todo lo que sea apoyarles y apoyarles en estos momentos, que creo que es mi deber, mi obligación y mi honor. Así que muchas gracias. Y ahora sí, yo creo que voy a ir a almorzar, que tendrán mucha hambre. Gracias. Gracias. Muy contenta. Gracias por todo. La distancia. Seguimos trabajando. Muchas gracias. Seguimos trabajando. Chao, chao. Bueno. Querida doctora María Elena.